Buenas tardes. Hoy hablaremos sobre el caso 7, demencia por enfermedad de Huntington, en colaboración con la Universidad Privada del Norte de Perú y la Universidad Santo Tomás de Colombia. Entonces iniciamos con una breve introducción sobre el caso. Hablamos de una paciente mujer de 67 años, con un único antecedente médico y es que su madre fue afectada con esta enfermedad de Huntington. Dentro de su historial social y personal, encontramos que vive con su esposo, trabajaba como ingeniera civil y dentro de sus hábitos encontramos que no fuma, pero sí consume alcohol ocasionalmente y realiza ejercicio irregularmente debido a problemas de coordinación. Dentro de su historia del padecimiento actual encontramos que presenta movimientos involuntarios, corea, y deterioro cognitivo progresivo. Ha desarrollado problemas de comportamiento con explosiones de ira y dificultades para planificar tareas. Dentro de su examen mental, es una persona orientada en tiempo, espacio y persona, su memoria reciente y a corto plazo se ve afectada un poco y su estado de ánimo es irritable con episodios depresivos. En cuanto a su pensamiento, es desorganizado con dificultades para la toma de decisiones y dentro de su conducta tiene movimientos coreicos que interfieren en sus actividades diarias. En cuanto al diagnóstico diferencial, primero vamos a hablar sobre el trastorno neurocognitivo frontotemporal, ya que este comparte algunos síntomas con la enfermedad de Huntington, como es el deterioro progresivo cognitivo y algunos problemas como de comportamiento. Sin embargo, existen unas diferencias y es que la enfermedad de Huntington se presenta irritabilidad, explosiones de ira y episodios depresivos. Y estos afectan así, digamos, que la planificación de la paciente y la toma de decisiones, que es en este caso pues una paciente de 67 años ya. Dentro del trastorno neurocognitivo frontotemporal se habla de una desinhibición, una pérdida de empatía y conductas compulsivas. Además se habla también de un comportamiento como muy estereotipado. A pesar de que ambos pueden comenzar entre los 40 y 65 años, la diferencia de los síntomas principalmente se presenta en los síntomas motores, ya que en la enfermedad de Huntington el síntoma motor, la corea como movimientos involuntarios, es un síntoma primario. Este se empieza en las primeras fases de la enfermedad. En cambio, dentro de los síntomas motores en la enfermedad, en el trastorno neurocognitivo frontotemporal, aparece muy escasamente y si aparece es muy leve, digamos que en las etapas iniciales o en etapas mucho más avanzadas. En cuanto a la alteración del lenguaje, en la enfermedad de Huntington no se presenta, muy rara vez, pero sí puede, digamos, que aparecer, hay una posibilidad de que aparezca en fases mucho más avanzadas. Dentro del trastorno neurocognitivo frontotemporal, si es un síntoma, digamos que primario, pues puede aparecer en etapas muy tempranas. Dentro de la memoria, la enfermedad de Huntington sí se puede ver afectada, pero en etapas como mucho más avanzadas, y en el trastorno neurocognitivo frontotemporal en etapas iniciales. En cuanto al diagnóstico, la enfermedad de Huntington como tal es hereditaria, por lo tanto pues se realizan algunas pruebas genéticas y se puede, digamos, que corroborar el diagnóstico. En cambio, en el trastorno neurocognitivo se habla más que todo de criterios clínicos, en donde se debe tomar en cuenta pues una resonancia, ya sea magnética, para ver si hay una atrofia en el lóbulo frontal temporal como tal. Existen otros tres posibles diagnósticos diferenciales. El primero es la demencia en la enfermedad de Parkinson, en donde los síntomas comunes y que cumple la paciente son movimientos involuntarios, ya pueden ser temblores, rigidez, bradicinesia, también con el deterioro cognitivo progresivo, especialmente en la memoria, el juicio y las funciones ejecutivas. Y también mencionan los cambios de comportamiento como la irritabilidad o posible depresión que pueda presentar. Algunas de las causas, digamos que son las condiciones neurodegenerativas, que igual ella cumpliría porque tiene, digamos que en el historial genético cierto antecedente. Y el desarrollo puede ser, tocaría investigar junto a una buena entrevista y una observación que primero se haya dado una afección motora y luego cognitiva. El segundo caso sería la demencia asociada a la enfermedad cerebrovascular, en donde los síntomas comunes también sea el deterioro cognitivo progresivo en áreas como la memoria, la atención y las funciones ejecutivas. También problemas motores de movimientos involuntarios, como refiere la paciente. Las causas, pues ya que es por enfermedad cerebrovascular, debe haber tenido un accidente cerebrovascular pues reciente y a causa de ese, pues que se hayan dado los síntomas. Como no se especifica en
en el caso, pues se tendría que preguntar. Adicionalmente, el desarrollo de esta es gradual, como se puede evidenciar en la paciente, y también depende de la extensión y la educación en donde esté ubicado posiblemente el ACV. Por último, está la demencia frontotemporal, que tiene los síntomas comunes como cambios en el comportamiento, ya sea irritabilidad, impulsividad y agresión, deterioro cognitivo, particularmente en las funciones ejecutivas y en el juicio, y dificultades para planificar lo que son tareas o tomar decisiones. Obviamente todo lo que tiene que ver con el lóbulo frontal. En algunos casos pueden existir, digamos que estos movimientos involuntarios y problemas motores que refiere la paciente. Las causas, pues, son una degeneración en los lóbulos frontal y temporal, ya que se ve comprometida, pues, lo de las funciones ejecutivas, y el desarrollo es que generalmente este tipo de demencia frontotemporal aparece entre los 45 y 65 años y progresa a través del tiempo, lo que igual coordinaría con la paciente, ya que ella se encuentra en la edad de los 67 años. Bien, soy Natalia y ahora vamos a hablar de los factores de riesgo que se identificaron en el caso. En primer lugar, es necesario aclarar que la enfermedad de Huntington repercute como una afectación directa sobre las funciones ejecutivas superiores, ya sea como la memoria y sus diferentes tipos, los cuales pueden ser como memoria episódica, procedimental y por supuesto de trabajo. De igual manera se encuentra que esta enfermedad afecta el pensamiento, cómo la persona lo compone, el estado emocional, la conducta motora y la capacidad de planeación y flexibilidad cognitiva. Entonces, ya con el caso, se dice que la demencia por enfermedad de Huntington se identificaron los siguientes factores de riesgo que pues, se consideraron relevantes para poder determinar correctamente la gravedad del caso. Bien, en primer lugar se tiene el factor de riesgo genético, y es que de acuerdo con Mejía y otros, en el 2024 decía que la enfermedad de Huntington es una afección con un gran factor de heredabilidad, que se caracteriza por representar una degeneración progresiva de las células nerviosas de diferentes partes del cerebro. En miras de poder aportar una posible explicación a esto, se considera que como una posible causa de la enfermedad de Huntington se debe a mutaciones que ocurrieron en el cromosoma número 4 del gen Huntingtin, o también en sus siglas de HTT. Esto provoca que se lleve a cabo una repetición anormal en la secuencia del CAG dentro del ADN de la persona afectada, que en este caso es la paciente. Así que dentro del caso se encuentra que como un principal antecedente médico y familiar que es pertinente, nos damos cuenta que la madre de la paciente pues ya poseía la enfermedad, entonces eso significa que ella se la transmitió de forma directa a la hija, pues ella es parte de la primera línea de sucesión. Esto se apoya por supuesto también con un porcentaje del 50% de probabilidades de que esta transmisión ocurriera. Lo anterior también se puede apoyar por el supuesto de que esta afectación conlleva un patrón autosómico que es dominante, lo cual significa que solo sería necesaria la copia de un gen Huntington dentro de la nueva secuencia del ADN para que la paciente, que es la predisponente, dé un paso a desarrollar esta afección y naturalmente se genere la demencia. En segundo lugar, se tiene el factor de riesgo biológico. Este se divide en dos. El primero es por envejecimiento, y es que según el DSM-5 en el 2014, esta enfermedad suele diagnosticarse en una edad promedio de los 40 años. Por supuesto, esto puede variar ampliamente dependiendo de diversos factores que rodeen el caso en particular. Por otra parte, también González y otros en el 2013 apoyan que durante el periodo de la adultez mayor se empiezan a experimentar deficiencias en el normal funcionamiento cognitivo, y eso se caracteriza por cambios como en las funciones ejecutivas, como en la memoria, la velocidad visomotora, el lenguaje, el pensamiento, entre otras. Entonces podemos decir que el envejecimiento se caracteriza por representar un declive en el funcionamiento de estas funciones, ya sea en el aspecto neurológico. Por supuesto, eso se entiende que esto es un proceso totalmente natural que todos los organismos van a atravesar. Ahora sí,
Teniendo en cuenta el caso de que la paciente tiene una edad de 67 años, es posible identificar que ella ya se encuentra en la franja etaria como adulto mayor. Y como se mencionó anteriormente, debido al estado del proceso natural del envejecimiento, esto lleva a que a nivel tanto cognitivo como neurológico se convierta en un factor que debe ser considerado altamente predisponente para que se dé una probabilidad de desarrollar todas estas problemáticas relacionadas con la demencia. En un segundo lugar, también se identifica que es pertinente aquí la falta del apoyo social. Bueno, aquí nos basamos en lo mencionado por Salazar en el año 2020, y es que los adultos mayores como nuestra paciente suelen experimentar una reducción significativa en su red de interacción social más cercanas, y esto muchas veces los lleva a experimentar unos altos niveles de aislamiento social. Por lo tanto, también de manera directa, esto provoca que el adulto haga un menor uso de ciertas funciones cognitivas, haciéndolos mucho más propensos a desarrollar síntomas relacionados con la demencia. En este caso, solo se menciona el esposo, más se deja aparte si tiene algún tipo de hijos, si tiene padres, hermanos, primos, etcétera, lo cual nos da a inferir que su círculo social es realmente reducido. Y por último, falta de estimulación cognitiva. Aunque en el caso se menciona que la mujer trabaja como ingeniera civil, se puede especular que ella podría estar a punto de encontrarse jubilada o propiamente ya jubilada. Y es que todo esto nos fundamentamos en la edad que ella tiene, por lo cual eso puede generar que ella haya podido experimentar una disminución significativa en la estimulación cognitiva que podría haber tenido hace 10 años a comparación de la actualidad. Esto, por supuesto, lo vamos a apoyar de la siguiente manera, y es que según la Corte Constitucional de Colombia, en el artículo 67 de la Ley 100 del año de 1993, se subraya la siguiente sentencia. En la garantía de pensión mínima de vejez se enuncia que los afiliados, en caso de ser mujeres, deberán haber alcanzado los 57 años de edad de ejercicio, o en expedición de no hacerlo, deben haber cotizado por lo menos 1.150 semanas para poder jubilarse y obtener la pensión. Por otra parte, de acuerdo con lo establecido con el Congreso de Perú en el Sistema Nacional de Pensiones, en la ley número 2654 de 1992, se establece que para las mujeres la pensión se puede dar a partir de la edad de 65 años. Así que a partir de lo que anteriormente propuse y en concordancia con Salazar 2020, una de las principales desventajas que acarrea la jubilación para la paciente es que puede conducirla a desarrollar ya sea sentimientos de ira, de invalidez, de inutilidad, también como síntomas o episodios depresivos, donde toda falta abrupta de estimulación intelectual puede llevarla a presentar un mayor deterioro cognitivo, ya que debido a los cambios en los hábitos, ella puede llegar a reducir significativamente actividades relacionadas con su profesión. Y por último, en factor de riesgo personal, se toma sedentarismo o falta de actividad física. En primer lugar, la conducta sedentaria o la inactividad física se encuentra como alguno de los principales factores de riesgo frente a la generación de la demencia, pues llega a aportar un riesgo significativo hasta el 30% para padecer algún tipo de demencia. Por supuesto, se considera como falta de inactividad física cuando una persona pasa más de 10 horas al día realizando conductas sedentarias. Ahora bien, con respecto al caso, se menciona que aunque la mujer realiza ejercicio físico de manera irregular, esto lo hace debido a problemáticas en la coordinación. Este hecho la hace mucho más propensa a desarrollar alteraciones en el funcionamiento normal, ya sea de su metabolismo, y posiblemente va a repercutir directamente sobre el eje cerebro-colon y el normal funcionamiento de su microbiota. Adicionalmente, y por último, se considera que el consumo ocasional de alcohol que se reporta dentro del caso puede llegar a considerarse un factor de riesgo importante, pues puede generar
u ocasionar un daño progresivo en las células nerviosas del cerebro, afectándola cognitivamente y haciéndola nuevamente mucho más propensa a desarrollar la demencia. Bueno, hablaré sobre la intervención clínica. El objetivo de esto es buscar la mejor calidad de vida para la paciente, reduciendo los síntomas motores, cognitivos y emocionales mediante estrategias adaptativas y apoyo psicosocial. Dentro de las intervenciones, primero se implementa la psicoeducación para el paciente y su familia, brindando la información sobre la progresión de la enfermedad y técnicas de manejo emocional para buscar el mejor ambiente en el hogar. A través de las sesiones educativas, tanto la paciente como su esposo aprenden sobre los síntomas y las etapas de la enfermedad, y se les enseña al esposo las técnicas de afrontamiento y autocuidado para reducir el estrés y su mejor rol de cuidador, lo cual disminuye la ansiedad y mejora la comunicación familiar. La segunda intervención es la estimulación cognitiva enfocada en mantener las capacidades de memoria y atención para retrasar el deterioro cognitivo. Esto se realiza mediante actividades semanales como ejercicios de memoria y el uso de ayudas visuales y agendas, promoviendo así la funcionalidad y la independencia del paciente y sus actividades diarias. Pasamos con el tratamiento. Tenemos 3 apartados, uno farmacológico y los otros 2 no farmacológicos. El primero, para el control de la coria, se incluyen la tetrabenazina, la deutetrabenazina y medicamentos antipsicóticos. Por otro lado, los medicamentos para tratar los episodios depresivos son el citalopram, el escitalopram y la cetralina. Y para la mantención del estado de ánimo están los anticonvulsivos como el Divalprex. Pasamos con el siguiente, la terapia cognitivo-conductual, que vendría a ser una opción para mejorar la función cognitiva y llevar un control de los problemas de comportamiento, ¿no?, que presenta la paciente. Técnicas como la reestructuración cognitiva, entrenamiento de habilidades sociales, técnicas de relajación y terapia de aceptación y compromiso. Técnicas para mejorar la codificación y recuperación de información, estimulación cognitiva como juegos de memoria y rompecabezas. Pasamos con otro apartado que es la fisioterapia, el desarrollo de ejercicios aeróbicos, caminatas o ciclismo, anaeróbicos, ejercicios de fuerza, de resistencia, subir escaleras, levantarse de una silla, flexibilidad, estiramientos y equilibrio, con el objetivo de fortalecer los músculos y de esta manera reducir el riesgo de caídas, mejorar o mantener la funcionalidad y eficacia de los movimientos y mejorar la calidad de vida del paciente. A continuación hablaremos sobre el impacto psicosocial de la paciente con la enfermedad de Huntington. Este trastorno neurodegenerativo causa un impacto devastador en la vida de la paciente, y no solo de ella, sino a nivel familiar, ya que conforme la enfermedad va progresando, los síntomas motores, cognitivos y emocionales ven cada vez más evidentes, provocando un profundo deterioro de la calidad de vida de la paciente. Ello se manifiesta en la pérdida de control sobre su propio cuerpo y mente, ya que se vuelven cada vez más limitados. También se puede mencionar sobre que los movimientos involuntarios pueden hacer que realizar sus tareas domésticas más sencillas sean casi imposibles, mientras que en los problemas cognitivos se refiere a lo que vendría a ser la pérdida de memoria y la dificultad para tomar decisiones. Ello hace que la paciente dependa más de sus familiares, lo cual trae como consecuencia cambios emocionales y de comportamiento, en los cuales incluyen la irritabilidad, depresión y la ansiedad. Estos suelen ser muy difíciles de manejar, tanto como para la paciente como para los familiares. Ahora, al hablar del impacto que tiene esta enfermedad en la familia, es significativo, ya que cuidar a un ser querido con esta enfermedad puede ser una tarea extenuante, tanto física como emocionalmente, ya que se habla de una carga emocional y aparte de la tensión constante junto con la incertidumbre sobre el futuro que le depara a la paciente, como saber si al día siguiente se acordará de mi persona o no, y esa es constante preocupación que tienen sus familiares.
lo cual puede llegar a un desgaste emocional profundo. Sin olvidar que existe el área de la situación financiera de la familia, ya que se gasta en servicios médicos, en las adaptaciones del hogar y en posibles pérdidas de ingresos. Si algún familiar también sufre o puede ser propenso a sufrir algún accidente. Por ello, se dice que las relaciones familiares también pueden deteriorarse debido a la presión constante, generando conflictos o sentimientos de frustración en el entorno familiar. A todo ello se suma la carga psicológica para los hijos de los pacientes, ya que vivir con este miedo constante de heredar la misma enfermedad y enfrentarse a su propio destino que es de forma incierta. Por ello, para mitigar ese impacto que se le recomienda a la familia lo siguiente: contactar o conectar con un grupo de apoyo o con familias que han tenido familiares con este tipo de enfermedad, para tener esa red de apoyo, tener esa comunicación quizás, para que los motive a seguir y no se sientan frustrados al ver que sus familiares en esa condición, a la par de compartir experiencias y recibir asesoría. También promover actividades en las cuales el paciente pueda sentirse que tenga autonomía, ¿no? Porque es frustrante para un paciente depender de los demás. Además que pueda desenvolverse libremente como en actividades como la música, juegos de estimulación cognitiva o incluso arte. Así se puede hacer a la par con la familia o también al mismo tiempo con un terapeuta. También señalar la realización de ejercicios de relajación, actividades recreativas y la importancia de mantener una vida saludable y mental, ya que la paciente ya al tener una edad ya considerable no puede estar aislada, tiene que socializar más y más en la condición en la que se está. No hay que dejar de lado la estimulación cognitiva y emocional para que la paciente se sienta, por decirlo así, que tenga valía, porque en ese tipo de enfermedad la paciente se va a sentir que le falta esa autonomía, lo cual lo va a sentir, la hace sentir con menos valor, triste y con bajo ánimo, y eso es lo que se quiere evitar. Sin olvidar de realizar adaptaciones en el hogar, hacer que la estadía de la paciente no sea como una carga, sino hacer que el desplazamiento de la paciente en el hogar y en el entorno en el que esté sea más sencillo para que no dependa de lo demás, como por ejemplo instalar barandillas, quitar obstáculos o colocar señalizamientos visuales para que el paciente se pueda guiar. Además de implementar elementos de seguridad para prevenir caídas y proteger a la paciente en caso de que haya una crisis. Ya que estamos hablando de la familia también juega un papel importante, ya que la familia tiene que usar frases simples para comunicarse con la paciente, ya que tiene esta enfermedad a la par de la edad también, ¿no? Enfatizar con el contacto también visual y el lenguaje corporal para mayor entendimiento. También que la familia aprenda estrategias para manejar aquellos comportamientos difíciles como la irritabilidad o la impulsividad de la paciente, sin dejar de lado el trabajar conjunto con los profesionales de la salud para establecer una rutina diaria adaptada a las necesidades de la paciente, incorporando actividades significativas y tiempos de descanso conjunto con la familia. Y por último, pero no sin importancia, porque tiene bastante valor, es implementar sesiones de terapia psicoeducativa para ayudar a los miembros de la familia a desarrollar estrategias de afrontamiento y autocuidado, ya que más adelante se puede afrontar lo que es un duelo anticipado. Esto por parte lo que vendría a ser el impacto psicosocial. Bueno, en cuanto al pronóstico y recomendaciones, como mis compañeros han mencionado, la paciente presenta la enfermedad de Hussin, una enfermedad que no tiene cura. Asimismo, ellos han mencionado que existe un tratamiento que puede ayudarle a sus síntomas y a tratar su enfermedad. Sin embargo,
como mencioné, no hay una cura exacta, pero el tratamiento de manera correcta de sus síntomas puede ayudarle a mejorar su calidad de vida. Ahora, en cuanto a recomendaciones, hemos puesto algunas que son la administración de medicamentos para tratar las afecciones que la quejan, sus funciones cognitivas y sus episodios depresivos, esto otorgado por especialistas tales como neurólogos y psiquiatras. El uso de terapias tales como la estimulación cognitiva y la terapia cognitivo-conductual para ayudarle a tratar estas afecciones. El colocarle ayudas en el hogar a la paciente puede ser de vital importancia, ya que la paciente no puede desplazarse por su hogar de manera correcta, colocarle sillas especiales y pasadizos. Y el apoyo a la familia es importante, psicoeducarlos sobre la enfermedad y que puedan tomar decisiones sobre los cuidados paliativos, asimismo poderle otorgar terapias que puedan ayudarles a su bienestar emocional de ellos, ya que la enfermedad requiere mucha demanda de sus cuidadores. Bueno, en cuanto a pronóstico y recomendaciones, como mis compañeras